a toda verdad, que nos use solo como instrumento de Él para hablar con la congregación y hablarnos a cada uno de nosotros, para consolarnos, exhortarnos o animarnos. Estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro. Y hemos estudiado ya del verso 1 hasta el verso 12. Vamos a iniciar nuestro estudio ahora en el verso número 13. Decimos que Pedro está animando a la iglesia, pero no una iglesia común y corriente, sino una iglesia que había nacido, que había cambiado de forma de pensar, se había convertido en el judaísmo, y ahora era una nueva forma de adorar a Yahvé de ellos. A Yahshua lo habían asumido ahora como el Mesías, cosa que no hicieron los demás judíos. Entonces, en ellos había una transformación completa desde el interior. Pero bueno, eso fue como una primera parte. Como una segunda parte, por el hecho de haber cambiado y de tener esta convicción, están siendo perseguidos. Y están siendo perseguidos por su propio pueblo, por sus propios hermanos. Es decir, estos les perseguían con más saña que los otros particulares. Entonces, y una persecución que no es como la nuestra, es una persecución de muerte, una persecución donde había que abandonar la casa, había que abandonar la comodidad, había que abandonar lo que uno tiene que tanto cuesta. Nosotros somos tan materialistas que solamente un traslado momentáneo nos sacude y no nos decidimos. En cambio, estos hermanos habían renunciado a todo lo que tenían por su fe. Ahora Pedro dice, bueno, yo les voy a escribir a ellos, y él no estaba exento de esta persecución, y Pedro escribe. ¿Y qué les digo? Para que puedan soportar esta persecución y lo que están pasando. Y bueno, Pedro comienza por la justificación. Y Pedro les empieza a decir, ¿saben cuán grande es que ustedes sean salvos? ¿Saben que esa salvación es eterna? ¿Saben que esa salvación no se marchita? ¿Saben que esa salvación no se las quitarán? ¿Saben que esa salvación no cambia? Ustedes deben de esperar. Y Pedro les afirma la maravilla del Evangelio, de haber sido perdonados por el sacrificio que el Mesías Yahshua había hecho en la cruz. Y esto les animaba, porque no era una cosa poca dejar de ir al infierno para ir al paraíso por la imputación de un perdón que Cristo había hecho por su sacrificio en la cruz. Eso anima, aunque no me quita el dolor de lo que me esté sucediendo, de las persecuciones, de las aflicciones, de mi depresión, de mis angustias. Tal vez no todos los hermanos están contentos, algunos tal vez en victoria y otros en sufrimiento y otros perseguidos, pero nunca como estos hermanos. Y entonces Pedro, después de afianzar su justificación, es decir, que habían recibido el perdón por el sacrificio de Cristo, ahora en el verso número 13 comienza y dice, por tanto, es decir, por todo eso que les dije, cuando yo pienso en los miles de millones de personas que hay en el mundo y de cuántos irán al infierno, y pensar que Cristo se fijó en un vil pecador, en una llaga podrida como yo, perdonándome todas mis transgresiones, todas mis iniquidades, todos mis pecados. Hermano, eso es para dar gloria a Dios. Es para dar gloria a Dios. Yo no sé qué tan santo eres tú, pero yo no era santo en el sentido posesional. Y un Dios todopoderoso que yo cuando medito en Él digo, bueno, Dios no tiene principio, no tiene fin. Él es. Y fijarse
poner los ojos en ti y decir, sabes Manuel, sabes José, sabes Víctor, te voy a escoger para mí. Gloria a Dios. Es un privilegio, hermanos. Y no por lo que yo hice, porque Él está diciendo, ustedes han sido justificados por el sacrificio que Cristo hizo. Y no solo fueron justificados, sino que Él les dice que van a tener una fe viva, porque esa fe viva es demostrada con mi resurrección. Y así como yo resucitaré, nosotros también resucitaremos. Amén. Esa es nuestro objetivo final, la perpetuidad. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús y Él fue la primicia de la resurrección, diciéndote, mira cómo es la resurrección. Porque era obvio, hermano, que hablar no cuesta, pero cuando te demuestran las cosas, es otro dinero. Entonces Él no solo le estaba haciendo la promesa, sino que la cumple en Él. Muere como nosotros moriremos y luego resucita como nosotros resucitaremos por su promesa. Amén. Entonces Él no era una fe ni una esperanza que mantiene tontos, como decimos los latinos. Era una fe viva, una esperanza viva, que había sido verificada por muchos. Wow. Entonces Pedro los distrae del sufrimiento y los pone en la justificación, los pone en esa justificación que no merecemos y les dice que fue hecho por su sacrificio. Por lo tanto fue imputada a mí, es decir, no me la gané yo. Este punto es importante que tú lo tengas. Ser justificado significa haber sido perdonado de todas mis culpas. Ahora, hay unos pobres pastores, unas pobres iglesias, unos pobres maestros que aún no han conocido la verdad y enseñan que primero es la santificación y después la justificación. Déjame explicarte. Hay algunas personas que para venir a la iglesia dicen, voy a dejar el vicio, voy a dejar mis problemas, voy a tratar de ser santo, y él quiere venir santo a la iglesia. Y la iglesia no está llena de santos, está llena de pecadores perdonados en Cristo Jesús. Amén. Entonces le dicen, ¿cómo vas a esa iglesia? Mira, ese hermano que vaya para ir como ese no voy, pues te equivoca. Pues para ir como ese cochino pecador, está viniendo al lugar correcto donde se perdonan los pecados. Amén. Es aquí el hospital de las almas, es aquí el hospital del espíritu, es aquí donde Dios nos va a cambiar, no hay otro lugar. No me voy a cambiar yo, Él me va a cambiar a mí. Ahora quiero ilustrarte esto porque Pedro les estaba diciendo a ellos, ustedes ya fueron justificados, pero ahora, verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pedro está hablando metafóricamente. Déjame explicarte esto. Ellos no vestían como estoy vestido yo. Ellos vestían con una túnica larga, y andaban un cinto. Esa era la forma de la vestimenta judía y aún algunos tradicionales la usan. Entonces cuando Pedro introduce aquí esta frase, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, cuando alguien ceñía sus lomos, era, hermano, que se subía la túnica hasta las rodillas y con el cinto se la ataba para poder correr, para poder tener agilidad. Eso era ceñir los lomos. Entonces, esta figura la usa Pedro metafóricamente y dice, ceñid los lomos, ¿pero de qué? De vuestro entendimiento. Hermanos, Dios nos llama a que estudiemos la verdad, a que escudriñemos su palabra. Y es por eso que a algunos les aburre, pero nosotros vamos verso por verso, porque queremos que el Espíritu Santo revele su palabra y que tú entiendas palabra por palabra lo que Dios quiere decir. Entonces cuando dice que ciña los lomos del entendimiento, es que ate todos los cabos sueltos de las malas interpretaciones, hermano, de las falsas enseñanzas, de los que dicen que vamos a ser ricos, de los que dicen que no existe el infierno, de los que dicen que hay que ser santo antes de venir a la iglesia, de los que dicen que ya no tenemos que pecar, de los que dicen todas estas cosas que son falsas enseñanzas. Entonces Pedro dice,
Amárrense los pantalones, dicho en salvadoreño, mentalmente. Deben de pensar correctamente. Ante todo estamos sueltos de su entendimiento. Y añade una palabra más: ser sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Lo contrario de borracho. ¿Qué es un borracho? Alguien que hace un montón de barbaridades y que no tiene dominio propio, sino que dice que el licor lo domina. Es que andaba gordo, es que andaba ebrio. Él se justifica toda locura que hace por decir que andaba ebrio. Un ebrio no es responsable de lo que hace. Entonces, Pedro, cuando dice que seamos sobrios, está diciendo que en nuestra forma de comportarnos seamos responsables y tengamos dominio propio de nuestras acciones. Sean sobrios. Hermanos, no anden haciendo bayuncadas. Por eso somos criticados. Somos criticados. Sea sobrio. Hermano, y Dios dice algo por la minifalda. No dice nada por la minifalda, pero si usted es sobrio, una señorita sobria, no va a andar una falda como 4 cuartos arriba de las rodillas. ¿Por qué no? Hermano, y yo puedo ir al salón de belleza, sí, pero no venga como guara, sea sobrio. Hermano, y yo como joven, sí, pero no venga con mango chupado. Si es cristiano. ¿Eso me hace más cristiano o menos cristiano? No, pero da un buen testimonio. ¿Eso me quita la salvación? No me la quita. Pero sí critican al Señor cuando lo ven, mira, y es cristiano y puro mango chupado. Parece guara, mira cómo anda. No me acuerdo cómo que llaman esta urraca, que hasta le hacen así. Pedro está diciendo, hermana, sea sobrio. Hermano, yo voy a ver Nacho en la casa. Hermano, sea sobrio. Pedro está diciendo eso. Ya son salvos porque ya fueron justificados. Ahora Pedro está tratando la santificación como segundo punto. Alguien que haya sido salvo, el siguiente paso es ¿qué? Ser santo. Y viene la santificación. Y la santificación no viene de un solo, como algunos enseñan mal. No viene como un solo. Déjame ilustrarlo. A Nicodemo le dijeron, tienes que nacer de nuevo. Los creyentes tenemos que nacer de nuevo. Amén. Pues si el Señor puso como ejemplo el nacimiento, déjame poner a mí como ejemplo el nacimiento. Alguien nace de nuevo. ¿Y cómo nace de nuevo? Como nacieron. Esta iglesia a la que Pedro le está predicando, nacieron creyendo en el Señor. Cuando ellos nacen de nuevo, lo primero que ellos entienden es que han sido salvos por el sacrificio de Cristo. Ellos nacen y entran a la familia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? Entonces cuando alguien nace en tu hogar, que es de ti, hijo, es hijo. ¿Y hizo algo para ser tu hijo? ¿Hizo algo? ¿Hizo algo él para ser tu hijo? No, él solo nació. Ni entiende quiénes son los padres en ese momento, ni en qué lugar está, nada. Simplemente es tu hijo porque nació de ustedes. Nosotros nacimos del Espíritu Santo, amén. Al nacer del Espíritu Santo, luego ya somos hijos de Dios. No por mi conducta, sino porque nací, no de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Amén. Por eso. Bien, pero ese es el primer punto. El hijo nació. ¿Y qué necesita este hijo que nació? ¿Qué necesita? Vengo yo, como hacen algunos pastores que mal enseñan, o falsos maestros. Entra usted a la iglesia, ok, mira, aquí va a andar la mantelina, aquí usted va a andar de largo, usted no me le habla a ninguno que sea incircunciso inmundo de allá afuera, usted me da zapatos negros, usted me hace acá, usted ya no cante, usted no oiga música, usted no... ¡Ni se ría! Loco. Y entonces vengo yo, mi hijo nace, y le digo a mi hijo bebé, ¿sabes qué? Vos eres un monte, y como eres un monte tienes que hablar bien, caminar, pero si él acaba de nacer, ¿me va a entender? No me va a entender. ¿Qué tiene que hacer primero? Crecer. ¿Y qué tengo que hacer yo? Alimentarlo. ¿No es cierto? Estamos alimentando la iglesia y está creciendo la iglesia. Amén. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ahora que usted está creciendo, ahora el niño cuando tiene 7 años, empiezo yo a instruirlo a lo que debe y no hacer. Ahora cuando tú creces espiritualmente, entonces viene Pedro y agarra eso. Ahora que ya entendieron que ustedes son salvos, ahora no se van a quedar allí. Van a ser santos
Entonces dice Pedro, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esperad. ¿Qué está haciendo la iglesia? Esperando. ¿En qué estamos esperando? En nuestras obras. ¿Estamos esperando en nuestras obras? Dice Pedro que estamos esperando en nuestras obras. Dice Pedro que estamos esperando en qué? En la gracia. ¿Y cuál es la gracia? El perdón no merecido que yo recibí. Amén. Qué bonito cuando lo perdonan a uno y es culpable. ¿Nunca lo han perdonado a usted siendo culpable, hermano? A mí me han perdonado siendo culpable. Qué bonito se siente. Uno se humilla y dice, la regué y otra vez pero me perdona. Qué bonito se siente que lo perdonen siendo culpable a uno. Entonces dice él aquí, y esperen. ¿Y saben qué esperen? Por completo en la gracia. Es decir, en ese perdón no merecido que ustedes recibieron, deben de esperar. ¿Y cuándo se va a manifestar? Eso por completo cuando Cristo venga por segunda vez. Y cuando Él venga por segunda vez, entonces será realidad nuestra promesa de la vida eterna. Amén. Porque Él viene por nosotros. Dijo que venía por nosotros. Este mismo Jesús, así como le habéis visto ir, ¿qué dijeron? ¿Sabes? De esa misma forma que iba a venir. Es una promesa. Entonces ahora Pedro les está diciendo, esta angustia momentánea que ustedes tienen, deben de esperar, y deben de esperar en la gracia que han recibido ustedes. Deben de esperar en eso, la cual va a manifestar mi Señor Yeshua cuando venga por segunda vez, que es lo que esperamos. Entonces yo tengo mis ojos puestos en su segunda venida. ¿Cuándo será esto? Muchos predicadores ahorita son tan curiosos, pero ni a los ángeles les fue revelado. Aquí vemos que dice que los ángeles escudriñaban para ver cuándo iba a hacer esto. Recuerdan que lo estudiamos aquí, pero ni a los ángeles fue revelado. Y algunos pastores ya se han retractado. Algunos pastores dan fecha, algunos pastores dicen que estamos ya en los últimos tiempos, unos pastores dicen que Cristo ya casi viene. Pues claro que va a venir, pero también Él dijo algo muy claro, que su venida nadie sabe el día ni la hora. Así dijo Él. A mí no me interesa el día y la hora, me interesa irme con Él. Amén. A mí no me importa cuándo venga, sino que me lleve. Y es lo que le estaba diciendo a la iglesia Pedro, ustedes se van. Esto es momentáneo lo que estamos pasando acá. Verso 14. Ahora, el comportamiento que Pedro le dice de ceñir los lomos de su entendimiento, de ser sobrio y de esperar, en el verso 14 dice, como hijos. Pero ¿por qué dice esto Pedro? Porque no es automático en los creyentes que sean fieles. Porque no es, hay creyentes traidores. Entonces, Pedro dice, yo estoy hablando y les estoy pidiendo en el verso 14, como hijos, porque van a haber hijos desobedientes. Hay hijos desobedientes en la familia. Volvemos al ejemplo. ¿Hay hijos desobedientes en la familia? Sí lo saben. ¿Pero dejan de ser hijos por eso? No. Pero no tienen agradado a los padres. Entonces Pedro dice, como hijos obedientes. Pedro en derecho se dice por contrario censo. Es decir, si lo que está pidiendo Pedro lo hacen los hijos obedientes, es obvio que hay hijos no obedientes. Y estos son algunos que están en la iglesia. Pero nosotros estamos para criticar a los hermanos. No estamos para criticarlos. Porque hoy vamos a comprender muy bien cómo funciona esto. Pedro no los está amenazando, ya les aclaró que son salvos. Pero ahora Pedro le está diciendo que como hijos obedientes, ellos deben de tener una conducta ecuánime, porque soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, debo de tener una conducta como hijo de Dios. ¿Y cómo se comportan los hijos de Dios? Alguien puede decir que ignora eso. Ya lo veremos. Verso 14, primera parte, como hijos obedientes. Y luego Pedro dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Muy importante.
os conforméis. Déjame ilustrarte qué es conformar. ¿Qué es conformar? Ustedes ya han comido gelatina. No, bueno, no voy a hablar de la gelatina. Una paleta. Para hacer una paleta, si tú no lo sabes, para hacer una paleta hay un molde. Y la paleta no es sólida del inicio. La paleta es líquida. Se mete, se derrama en el molde y luego se pone un palito y se pone a congelar. Cuando saca la paleta, se conformó o se hizo a la figura del molde. A la figura del molde. Entonces Pedro dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra, ¿cómo les llama Pedro a los que no son cristianos? Ignorantes. Andan en las ignorancias. Pero nosotros ya ceñimos nuestros lomos, ya somos sobrios, pero Pedro dice, los que no lo han hecho andan en su ignorancia. Entonces ustedes, y en el contexto que Pedro lo estaba diciendo, hermanos, no te confundas, que esa iglesia era tan o más pecadora que nosotros. Esta gente estaba acostumbrada a hacer orgías, a tener relaciones con animales, a ser groseros, a matarse, a hacer un montón de cosas, hermano. No te equivoques. Esa es la forma en que vivían. Y a esa es la forma que Pedro está diciendo que renunciemos. Que ya no andemos cuando éramos ignorantes. Pero ¿dónde es que se nos va a ir la ignorancia? En los estudios bíblicos, en la lectura bíblica, en la oración y en la vida que hacemos reflejando a Cristo cada día. Amén. Es aquí. Ahora, hermano, los humanos somos tan metidos que cuando Dios, sí, ya entendí, Pedro, pero mira, Pedro, mira, ¿qué te importa? Fíjate en tu vida. En la iglesia hay hermanas que se fijan más en la vida de otros o hermanos que en tu propia vida. No se da cuenta que su hogar está más arruinado del que está hablando. Pedro está señalando que yo ya no debo de andar en esa ignorancia, que debo ser sobrio. En vez de andar de chambroso, debo ser sobrio. Cada vez que voy a sacar la lengua con esta corbata, me le enrollo mejor. Ser sobrio. Hermana, y usted sabe que fulano. No lo sé, hermano. Sin comentarios. Gloria a Dios. No, hermana, hermana, siéntese. Tiramos un cafecito y empiezan a chambrear 2 horas. Hasta con café y pan. Eso no es ser sobrio. Y empiezan a decir con patas y cola que ni pueden afirmar ni han visto. Pero solo están repitiendo. No, ya no anden en esa ignorancia. Pedro dice, ya no anden en esa ignorancia. Verso 15. Si no, miren, dice Pedro, si no, que se cambie en esa forma, sino como aquel que os llamó es, wow, y aquí viene. Ay, pero nosotros estamos en la gracia, hermano, no podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Cuál? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Pero Pedro ya les afirmó que ellos eran salvos. Sí, nadie está cambiando eso. ¿Y entonces qué? Entonces después nadie se queda bebé todo el tiempo. Porque sería fenómeno. Cuando pasan los años crecen. Y cuando pasan los años los cristianos crecen. Y deben de mejorar su conducta. Y parecerse a su Padre. Y Él es santo. Nosotros debemos de ser. Ay, hermano, ya me arruinó. Tan galán que estaba yo en la gracia sin la santidad. ¿No? Aquí nos hemos llamado depravados. Dios no nos ha llamado a depravación. Déjame ilustrarte con su palabra. Le llevaron a una mujer que estaba con un hombre haciendo todo lo que hacen, y vienen los sinvergüenzas judíos, agarran a la mujer y se la van a poner a Jesús. La hallamos en el mismo acto. ¿Era mujer pecadora? No había duda. Ellos la vieron. La hallaron en el mismo acto. Pero la ley decía, hermano, que debían de matarle a los dos, pero al hombre lo dejaron. Miren cómo juzgamos parcialmente nosotros. En la ley decía que a los dos, pero al hombre no lo trajeron. ¿Qué pasó? Si para pecar eran dos, ¿dónde está el otro? No, a la mujer también. El Señor no discutió con ellos. Y empiezan así, sí, es pecador. Sí, sí. Pero la actitud del Señor
condenó al Señor a esa mujer, como no te condena a ti, como no me condena a mí. Pero luego añadió, vete y no peques. Eso dice el Señor a nosotros, amén. Eso no está diciendo. Él sabe que vamos a pecar, porque el día que creímos, nacimos de nuevo y hoy tenemos dos naturalezas dentro de nosotros. Una naturaleza caída que es continuamente al mal y una naturaleza nueva que es el Espíritu Santo ayudándote, que nos redarguye el pecado. Entonces ahora ya no pecamos como antes, cuando estábamos en la ignorancia. El que peca cuando está en ignorancia goza con el pecado y no le molesta el pecado. Pero un creyente que tiene el Espíritu Santo dentro de él no es que no va a pecar. ¿O hay alguno que no peque aquí? El Señor sabe eso. El Señor sabe que íbamos a pecar. Pero ese pecado ya no me condena. En 1 Juan 1, 9 y 10, el Señor dice que lo que debo de hacer con ese pecado diario que yo no resisto o que todavía no he madurado lo suficiente o el Espíritu todavía no me ha llenado como para renunciar a él, entonces lo que debo de hacer es alejarme de él y confesarlo. Amén. Alejarme de él y confesarlo, pero nadie me va a condenar por ese pecado. Así es que todos los que les gusta chambrear en la iglesia y criticar a otros hermanos por su pecado, les digo lo siguiente, no sirve de nada, porque son salvos y han creído en el Señor. Amén. Y si confiesan sus pecados son perdonados. Amén. Ahora, si el pastor o con la que va a chambrear o con el que va a chambrear le dijera cada vez que va a criticar el pecado de un hermano, le dijera, ¿estás libre de pecado tú? Como dijo el Señor. Si estás libre de pecado, abrí la boca, si no callas. Aunque eran sinvergüenzas, yo no sé cómo era el rostro del Señor, no sé cómo miraba, pero estos pícaros yo no dudo que hubieran querido mentir, pero cuando el Señor les dijo, el que esté libre del pecado, arroja la primera, ni uno se atrevió. Ni uno se atrevió. Me temo que en la iglesia de Chapeltique no sé si se hubiera atrevido. Que leyendo de santo y avienta la pedrada. Pero ante los ojos del Señor, ellos se sintieron desnudos y se sintieron pecadores. Y miren, dije que desde el mayor hasta el menor fue botando las piedras. Así debemos de botarlas nosotros cuando abrimos la boca para criticar a otro hermano. Amén. Ya no andemos en la ignorancia, ya no nos conformemos a este mundo, ya no seamos como la niña guacha del pueblo, que cada vez que pasa algo lo reparte por todo, como que fue el periódico. Ya no, ya no, ya no, ya no. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Verso 15, sino que como aquel que os llamó de santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Si quieren, intenten ser santos. Eso dice Pedro. Si les gusta, sean santos. Si no les molesta, sean santos. Pedro está dando una orden. Pedro está dando una orden. O les está pidiendo un consentimiento a ver si les parece. ¿Qué dice el verso? Sino que como aquel que os llamó es santo, sed. ¿Es una orden? Sed también vosotros santos en toda vuestra, y voy a aclarar la palabra santidad. La palabra santidad tiene dos acepciones. En el cristianismo, la primera acepción de la palabra santidad es cuando Dios nos salva, nos justifica, la primera parte que habló Pedro, que están justificados, ellos son salvos, y esa se llama estar apartados para Dios. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios, estamos en la familia de Dios. Esa es la primera acepción de la palabra ser santo. Y la segunda, que es la que está usando Pedro aquí, es la santidad moral. Es la santidad moral porque él dice, en vuestra manera, ¿de qué dice? En vuestra manera de vivir.
Para ser salvo yo primero tenía que ser santo, es decir, no haber pecado en mí. Y eso fue la primera parte, que fui justificado. Me fue imputado perdón y Dios ya no me ve pecador, sino que me ve santo a través de Cristo. Amén. No sé si me explico. No sé si me explico. Pero la segunda acepción dice, bueno, ahora esto es espiritualmente, es posicionalmente, pero ahora en tu vida diaria, papá, tienes que comportarte como tu padre. Un varón perfecto hasta que lleguemos a la estatura de un varón. El reto es ser como Cristo. Ese es el reto. En vuestra manera de vivir. Verso 16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Hermano, yo no sé cómo ser santo. Déjame ilustrártelo. Hay picarones, ¿verdad? Siempre. Dígame cómo ser santo, yo no sé. Bueno, aunque los que vienen a esta iglesia ya hemos conversado, ya hemos dicho, ya hemos dado un perfil y hemos dado una lista, pero déjame solo darte una lista cortita. Si quieres evaluarte qué tanta santidad tienes, apliquemos los 10 mandamientos. Número 1. Amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Sobre todas las cosas. ¿Lo cumples? Sobre todas las cosas, sobre el fútbol, sobre tu mujer, sobre tus hijos, sobre tu carro, sobre tu trabajo. ¿Lo amarás? No me contestes, no va a ser que te muerda la lengua. ¿Lo amarás? ¿Sos capaz de renunciar a tu trabajo porque te piden que vayamos a una misión? ¿Sos capaz? Primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos. Esos dioses son cualquier otro que le quite la prioridad a Dios. A veces es nuestra apariencia, a veces es nuestro amor a la vida, a veces es, no, yo por Cristo no muero. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por Cristo? No me contesto. No quiero estar condenando a gente. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por Cristo? Sí, cuando no son dispuestos ni a perdonar, no son dispuestos ni a ir a predicar, no están dispuestos ni a venir a orar, no están dispuestos ni siquiera a fallar a los cultos. Número 3, no tomarás el nombre de Dios. Y a cada rato, ay Dios, te lo juro, ay, vale. En los judíos por eso nos llaman perros a nosotros, inmundos, porque no respetamos ni el nombre de Dios. Los judíos aman tanto a Dios que ni el nombre le dicen. Él le dicen Adonai, por no decirle el nombre correcto, porque en una boca tan sucia como la mía, el nombre de Dios no debería pronunciarse. En Israel los niños antes de cumplir los 7 años no pueden mencionar a Dios. Aquí jayanean y hacen chistes de Dios. No respetan. Tercer mandamiento. Cuarto mandamiento. A veces ni saben los mandamientos y dicen que van al campo. Cuarto mandamiento, guardar el día de reposo para santificarlo. ¿Sí? Quinto mandamiento, guardar el día de reposo para santificarlo. Aquí en la iglesia debe estar, no faltar nunca a nadie para alabar al Señor, porque nosotros no tenemos un día, sino que le podemos alabar todos los días, pero en esta congregación se alaba por lo menos 3 veces a la semana. ¿No faltas tú esas 3 veces? Quinto, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos honramos, cuántos no nos hemos equivocado con nuestros padres? ¿Cuántos no hemos murmurado a nuestros padres? Solo te estoy diciendo esto, ¿por qué? Para que sepas lo que es de santo. Si ya guardaste estos 5, ya sos medio santo. Pero déjame decirte que hay otros 5. No matar. Pero cualquiera que le dice a su hermano fato o se enoja con su hermano ya es asesino. ¿Te has enojado con tu hermano? Ya mataste. Número 7, no adulterar. ¿Cuánto hemos visto una mujer y le hemos deseado porque se mira chula? Ya adulteramos. ¿Cuál es el siguiente? Acompáñenme, hermano. ¿Cuál es el siguiente? Los que son santos. ¿Y lo están guardando? ¿Cuál es el siguiente? No robar. Aquel lapicero, aquel lápiz, aquella gallina, aquel dólar, aquel qué sé yo, hermano. Todos hemos hueveado, robado, hurtado. ¿Somos santos? Siguiente mandamiento. ¿Cuál es el siguiente mandamiento?
no bueno, no se lo saben. Siguiente mandamiento, no mentir. Siguiente mandamiento, no mentir. ¿Cómo van a ser santos si no saben cómo ser santos? ¿Cómo van a ser santos si no saben las reglas de ser santos? Dios les dio estos mandamientos morales a ellos para que viéramos la piltrafa que somos. Y ninguno los podía cumplir. Y nos sentimos sucios cuando los leemos, porque fallamos. Para que tengan una idea de lo que es ser santo. No mentir. ¿Quién no ha mentido? Y si me dice que no ha mentido, ya mintió. O sea, ya está fregado. Y el último. ¿Cuál es el último? El último mandamiento, iglesia. Hermanos santos que guardan los mandamientos del Señor. El último mandamiento. No codiciarás ni la mujer, ni el burro, ni el caballo, ni la yegua, ni el carro de Jonathan, ni la casa de fulana, ni el vestido de sultano, ni los zapatos de perengano. ¿Y quién no codicia? Mira, esos narcotraficantes, ¿cómo son ricos? Nosotros nada. Yo quizá le voy a echar ganas. Mira, carrazos andan. Y yo, aquí es puro golpe de zapato. Ser santo, un reto grande. Yo sabía que no podíamos ser santos en nuestras fuerzas. Difícil. Y como sabía eso, Dios dio el Espíritu Santo a los creyentes para que fuéramos llenos y nos fuera enseñando a renunciar a cada una de esas cosas que a Dios no le gustan. Amén. Y hay algunos hermanos más consagrados que otros. Hay unos hermanos que han crecido más que otros. Hay unos hermanos que van más adelante que otros. Hay unos que van comenzando. Hay otros que ya están de dientes santos. Pero cálmese, cálmese. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, si no volvemos a pecar. Pero esa es una ley moral. Y si yo me la aplico, entonces, Padre, ese reto de ser santo no es sencillo. Pero era lo que Pedro le estaba transmitiendo a los hermanos. Tras la tribulación le dice, aguanten, tengan fe en la esperanza, que es una esperanza viva, y compórtense, amárrense los pantalones, porque lo que viene fuerte y no chille. Iglesia chillona. Ay, hermano. Ay, hermano. Estos hermanos estaban sufriendo. A veces nosotros nos hacemos sufrir nosotros mismos y de gusto. Pero si tú todavía no tienes un perfil de ser santo, y no me quiero ir de acá sin que lleves una imagen de lo que Dios quiere de ti, vayámonos a Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5. Porque quiero dejar bien ilustrado esto. Mateo 5. Verso 3 voy a comenzar. Estoy haciendo el perfil de santidad. Estoy haciendo el perfil de santidad para que nadie alegue ignorancia de que no sabe cómo ser santo y que lo que está haciendo no es correcto. Verso 3, capítulo 5, Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Eres pobre de espíritu? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que saben que necesitan de Dios. Amén. Amén. Verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran? Los que sufren. ¿Sufrimos por Cristo? Seguimos haciendo el perfil de santidad. 5. Bienaventurados los mansos. ¿Cuántos hermanos mansos sabemos? ¿Cuántos hermanos mansos? Yo a veces me creo manso cuando nadie me toca. Y me da vergüenza cuando en mi oficina vamos a tener problemas y digo, ya me la dio otra vez de abrir. Y soy derrotado. Mansos. Ser manso significa no ser pendenciero, hermano, bochinchero. Hay hermanos que al primer rozón prenden. Bravo con uno, rápido. Hermano, no se ve la paz del Señor. Ser santo, no se te olvide, estamos viendo ser santo, cómo ser un hijo de Dios. Así son los hijos de Dios, mansos. Ser manso, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué dicen? La tierra por heredad. Verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? ¿Cómo son los creyentes? Justos. ¿Pagas en la tienda? ¿Pagas a tiempo? ¿O eres sinvergüenza? Andas debiendo, no pagas. ¿Se da cuenta lo que es el santo?
Así debemos de comportarnos los hijos de Dios, ser justos y luego bienaventurados los de limpio de corazón. ¿Cuántos limpios de corazón habemos? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Somos misericordiosos, hermano? ¿Somos misericordiosos? Ahora te llevas claro lo que es comportarte como un hijo de Dios y ser santo. Esto significa ser santo. Una persona que tiene todas estas características, esta persona guarda los mandamientos y es misericordioso y es pacífico. Esta persona está haciendo un perfil de santo. Verso 9, bienaventurados los pacificadores. Usted no anda buscando, hermano, el chamber que le traigo y pone pleito entre hermano y hermano. Aquí dice bienaventurados los pacificadores, los que tratan de que los hermanos anden bien unos con otros y no que se odien. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué? Y esto es lo que estaba padeciendo la iglesia de Pedro. A los hermanos que les estaba escribiendo Pedro estaba siendo perseguido. Volvamos a 1 Pedro y espero haber dejado claro un asomo de lo que es ser santo. Un asomo de lo que es ser santo. Verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Voy a recalcar dos palabras aquí. Sí, amad por Padre. Cuando yo llamo por Padre a alguien es porque le doy la autoridad que tiene sobre mí. Amén. Ahora, ¿Dios tiene autoridad sobre mí? Amén. Si yo le llamo Padre, Él tiene autoridad sobre mí. Pero Pedro hace una frase como duditativa y dice, si invocáis, como que Pedro no está muy seguro. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Hermano, ahí dice la obra de cada uno. Ya ve, por obra. No, está hablando con salvos o con no salvos. Está hablando con salvos. Ya vimos que la primera parte fue la justificación. Y Pedro les aseguró que ellos eran salvos y que Cristo venía por ellos. Amén. Ahora está hablando con hijos de Dios. ¿Y Dios va a valorar las obras de los hijos de Dios? Sí. ¿Daremos cuenta de toda palabra corrompida? ¿Daremos cuenta de toda acción que hagamos? Claro. Pero no para condenación, sino para galardones. El Señor va a valorar nuestro actuar, nuestras obras, nos va a valorar nuestra conducta. ¿Y desde cuándo me la valora, hermano? Veamos que Él lo diga. Sin acepción de persona, juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo mira a los cristianos Pedro como peregrinos? ¿Y quién es un peregrino? Un peregrino es alguien extranjero en un país sin nacionalizarse y que va de paso. Entonces los creyentes, la iglesia es peregrina acá. Vamos hacia el Señor, amén. Por lo tanto no somos de aquí. Entonces el llamado a ser santo es mientras tengamos vida, amén, hasta que Cristo venga. Así dice. En su peregrinación. Si querías saber hasta el tiempo, hoy no va a tener queja. Va clarito de lo que es esto. ¿Y cuánto tiempo va a ser santo? Bueno, hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Es lo que está diciendo aquí. Porque somos peregrinos. Verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados. Bueno, esta palabra me interesa. Sabiendo que fuiste rescatados. Ok. ¿Qué es rescatar? ¿Qué es rescatar? Y yo creo que estos son los conceptos que no entienden algunas personas y por eso piensan que haciendo obras se salvan. Rescatar, hermano, por ejemplo, está esta agua ahí, vengo yo, la agarro, la rescato. ¿Qué hizo el agua? Nada. ¿Quién hizo la acción? Yo. ¿Quién me rescató? Cristo. ¿Quién hizo la acción? Cristo. No dice nada. Y lo dice aquí en el verso. Mira el verso como dice. Sabiendo, ustedes ya están claros, que fuisteis todos nosotros rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cuando vivíamos en el mundo, hermano, como hijos del diablo, es una vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque nos lleva al infierno, nos lleva a la perdición. Entonces, pero Pedro dice, ustedes ya fueron rescatados. No dice, serán rescatados. ¿Por qué dice Pedro que ya fueron rescatados? Porque el primer punto de la justificación, él dejó claro que eran salvos. Entonces él les dice, ya he pasado.
Entonces ahora le está diciendo, sabiendo que fuiste rescatado, ya está rescatado de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. En ese entonces los demás dioses exigían ofrendas de oro y plata. Y la gente, hermano, hacía eso. Para poder tener el favor de los dioses, hasta vírgenes le entregaban a los dioses. Las mataban, sacrificios humanos, y les llevaban oro y plata. Y dice, esa es una vana manera de vivir, y de allí fueron rescatados ustedes, y eso es lo que aprendieron de sus padres, es decir, de donde ustedes vienen. Pero él, aclarar aquí vuestros padres con cosas corruptibles. En verso 19 dice que fuimos rescatados, dice, sino con la sangre preciosa de ¿quién? ¿Fuimos rescatados por nuestras obras? Hermano, el apóstol Pedro, que a una iglesia que lo hace el primer papa, para mí tiene toda la autoridad de Dios. Y si él tiene toda la autoridad de Dios y me está aclarando aquí que no es por obras, ¿a quién le voy a creer? ¿A un pseudo pastor, a un falso maestro, a un pseudo teólogo que me dice otras cosas? Cuando Pedro dice, me compara que no es con ofrendas ni con obras, sino, y en el verso 19 dice, sino que fuimos rescatados con la sangre de Cristo. ¿Y qué significa eso? El sacrificio hecho en la cruz. Y te aclara, como de un cordero sin mancha y contaminación. Déjame ilustrarte, no, los que no son creyentes, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, y Dios empezó a disciplinar a Egipto, a castigarlo. Entonces, la última parte, para que no murieran, Él les dijo que sacrificaran un cordero sin mancha. Y que con la sangre de ese cordero la pusieran en el dintel de las puertas. Y que el ángel de la muerte, al ver eso, no iba a pasar por ahí. Ahora, esa ilustración que se le dio a Israel ahí fue cumplida en Cristo. Y Juan dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese cordero está haciendo lo mismo. Como Israel fue rescatado de Egipto, nosotros estamos siendo rescatados del pecado y de la condenación a través de la sangre de Cristo. Y el ángel de la muerte no pasa por nosotros, porque tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Entonces Pedro se lo recalca acá y le dice sin mancha y sin contaminación. Ustedes fueron rescatados por eso, no por ofrendas de oro, de plata, o de lo que ustedes podían hacer, de la vana manera de vivir. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios no hizo al azar ni se sacó esto de la manga de la camisa. Antes de que Adán y Eva pecaran y cayeran de la gracia de Dios, Él ya había planeado el rescate para nosotros. Amén. Él ya lo había planeado. Y lo dice Pedro aquí. Lo dice Pedro. Y mediante el cual, aquí dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero no manifestado en los postreros. Ahora para nosotros fue manifestado en los postreros tiempos. Un sacrificio que Cristo hizo. Pero eso estaba planeado. Ya estaba planeado por el Señor. O sea que Dios nos redimió antes de pecar. Antes de que nosotros pecáramos, sabiendo Él, en su conocimiento, Él había previsto un plan para rescatarnos. Aleluya. Ahora, Pedro nos está dando entendimiento, y esto es lo que nos va a permitir ceñir nuestros lomos, ser sobrios mentalmente, nuestro entendimiento, no dejarnos embaucar de pastores sinvergüenza, de falsos maestros. Yo no me voy a dejar embaucar. Pedro le está dando una cátedra de teología acá, y dice, y le está garantizando cómo funcionan las cosas. Y termino en el verso 21, y mediante el cual creéis. ¿Cuál era el requisito para convertirse al Señor? Creer. ¿Creer en qué? En que Él es el Hijo de Dios. Creer en que Él murió en la cruz. Creer en que Él fue sepultado. Creer en que Él resucitó al tercer día, como lo dice en la Escritura. Creer que Él está a la diestra de Dios Padre. Creer que eso que hizo perdonó mis pecados. Amén. Si has creído eso, eres salvo. Y aquí Pedro lo repite, el verso 21. Y mediante el cual creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean... ¿Dónde tenemos nuestra fe y nuestra esperanza? En Dios. No sé qué sufrimiento estés pasando, hermano. No sé si estas palabras te consuelan. La vida nos pega duro, a veces una y otra vez. A veces saliendo de un problema vamos y ¡pam! El otro. ¿Por qué? Si no he agarrado ni aire y ya me cayó el otro, ¡pam! Me quitan la casa, se me muere un hijo, me asaltan, hermano. Hay hermanos que sufren, pero que estas palabras lo consuelen. Estamos confiando en el Señor y dice el Señor que todos los padecimientos presentes no son nada comparados con la gloria venidera. Y si no está sufriendo y tiene gracia sobre gracia, hermano, unas alumnas llegaron, los que no saben, trabajo como director en un centro escolar, me llevan los problemas ahí, habían unas alumnas peleando. Entonces llegaron las dos alumnas ahí en mi oficina y entonces una alumna se sentía mal, le dijo uno que era perra muerta de hambre, era desgraciada, y sí, era pobre, es pobre, y la otra pues tiene cómo. Y le digo yo a ella, ¿sabes que la vida da vuelta? Y que yo he visto pobres que luego son ricos y he visto ricos que son pobres. Y sabes que deberías de dar gracias a Dios que tú tienes con qué comer y que ella no tiene. Es más, ¿sabes qué? Le deberías de dar de lo que tú tienes a ella. Terminaron llorando las dos, pero vemos grosero. En vez de dar gracias a Dios porque no padecemos lo que otros hermanos están padeciendo, decirle gracias, Señor, porque por cobarde me ha dado gracia sobre gracia y no estoy padeciendo lo que otros hermanos están llevando una cruz muy pesada. A mí me ha puesto una cruz liviana. Gracias al Señor. Algunos tienen techo, los 3 tiempos de comida, salud. Hay hermanos que se rebuscan para un tiempo, enfermos, y no tienen tiempo. Y decir solo palabras para estas personas es fácil. Así es que si tú tienes gracia sobre gracia, dale gracias a Dios. Y los que no la tienen, en la iglesia deberíamos de ayudarnos los unos a los otros en los padecimientos. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque nos consuela, porque nos anima, porque nos exhorta. Gracias, Señor, que el Espíritu Santo nos haya